vino un abogado, vino aquí. O sea, con abogado y todo. No te imaginas, el abogado, y eso, por eso es que los abogados a veces no son mal queridos, porque el abogado entró, buenas tardes, disculpe, doctor Cuesta, me llamó para hacer una consulta, entonces llegó, llegó haciéndose pasar para la consulta, me dijo, soy el abogado fulano de tal, vengo por representación de tal persona, porque pasa esto, y yo me quedé así yo. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Diagnóstico Reservado. Hoy tenemos un episodio muy interesante, Mala Praxis. Como siempre nos acompaña nuestro querido doctor Fernando Cuesta. Hola, Fernando. Hola, Mercy. Gracias Por esto. Bueno, sí, vamos a hablar sobre mala praxis, que es interesante porque mala praxis, mira que en latín, es tan viejo el latín, 2000 años atrás, que se usaba mucho, es el ejercicio mal en este caso, de la medicina, que la verdad es un dolor de cabeza. Aquí no es tanto como, por ejemplo, en países como Estados Unidos, se lo conoce como el país de las demandas, porque tú algo haces mal, no le gustó algo a la persona, te demanda, te demanda. Y ahora los médicos actualmente, porque en la época de mi papá nadie hablaba de mala praxis o seguros de mala praxis. Ahora, en cambio, al menos en los médicos que yo conozco, todos tenemos seguro de mala praxis. Es importantísimo. Ok, no sabía que eso existía. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Sí, claro que sí. Yo al principio, cuando yo recién comencé, yo tampoco, porque no estaba dentro de mi radar. Pero conforme va uno creciendo, conforme teniendo más pacientes y sobre todo en el área quirúrgica, cualquiera de las áreas quirúrgicas, es importantísimo, y eso sería un consejo que les doy a los médicos que tengan su seguro de mala praxis, porque esa es otra, y eso me lo enseñaron mis profesores. Todos los médicos vamos a cometer un error en algún momento dado. El único médico que no comete errores es el médico que no opera, que no ve pacientes, así, y es tal cual, es tal cual. Yo conozco gente que es muy preparada, que ha cometido errores. Y ahí también viene otro consejo que me dieron. Ya, cuando tú veas al otro cometer errores, no es por un espíritu de cuerpo, sino que no te pongas a vociferar, que él es así, es accionado. Tengo una anécdota. ¿En serio? Coméntala, por favor, para saber. Nos interesa saber. Tenemos bastantes anécdotas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo una vez operé a un paciente, el cual se complicó, realmente fue una complicación que no la entendí por qué pasó, porque gracias a Dios las laparoscopías son filmadas, son filmadas de cabo a rabo. Entonces, cuando supe que ese paciente se había complicado, fue a otra clínica, la habían operado, otro señor, la cogía otro doctor, y ese doctor lo primero que dijo fue mala praxis. O sea, sin ni siquiera preguntar, revisar el caso, sino se comenzó y de una dijo mala praxis. Ya, pues, y obviamente yo soy el afectado, yo la verdad me sentí mal, fui a ver el video, me puse a ver el video, no sé cuántas veces lo vi, creo que todavía lo cargo todavía en mi computadora, lo vi siquiera unas 20 veces y todo estaba bien. La cirugía, todo fue bien, todo estuvo bien en la cirugía. Ya, hay un pequeño porcentaje de cirugías que se complican a pesar de que se hacen bien las cosas. Por eso siempre se les dice, yo le digo a mis pacientes, eh, las cirugías, yo quiero evitar operarte. Ya yo te operes cuando ya no hay remedio. Ya, entonces, bueno, ¿qué pasó? Vino un abogado, vino aquí. O sea, con abogado y todo. No te imaginas, el abogado, y eso, por eso es que los abogados a veces no son mal queridos, porque el abogado entró, buenas tardes, disculpe, doctor Cuesta, me llamó para hacer una consulta, entonces llegó haciéndose pasar para la consulta, me dijo, soy el abogado fulano de tal, vengo por representación de tal persona, porque pasa esto, y yo me quedé así yo. No supe qué responderle. Gracias a Dios no va a ser propaganda de mi seguro, pero tengo un seguro de responsabilidad civil. Y los llamé. Y me dijo, doctor, momento ahí, no haga nada. Déjenos que nosotros entramos. Bueno, lo cierto es que no había nada en qué basarse, porque todo estuvo bien hecho. La complicación no fue por mi parte. O sea, la cirugía fue bien hecha. Tanto así que ese abogado al final desistió y ya no siguió en el caso. Ya, porque se dio cuenta de que no había forma no sé, sacarme plata, no sé lo que habrán querido ellos, pero lo cierto es que pasó eso. Entonces, siquiera unos 5 años después de ya me había olvidado de ese evento, 5 años, 6 años, no lo sé. Un día me llaman a la clínica para que yo vaya y no me acuerdo qué procedimiento quirúrgico había que hacer. Creo que era poner una vía central o hacer una traqueostomía, no me acuerdo, a un paciente. Ya,
me han llamado para hacerlo. Entonces yo fui, papá, no hay problema, voy a verlo. Entonces cuando veo quién era ese paciente, Ahí mismo. no, era el médico que había hablado mal de mí. Era el médico que había hablado mal de mí, que el que necesitaba mi ayuda, necesitaba así. Yo me quedé así, wow, La vida. la vida da vueltas, esta es la casa de los jaboneros, no sabes en qué momento. Por eso, y eso es lo que yo les, que me explayé en esto, pero eso es lo que yo les digo. Tú no sabes en qué momento va a darse la vuelta la tortilla y vas a necesitar la ayuda de otra persona. No debes hablar mal a las personas. No es que, a ver, no es que no tengas un criterio o des una opinión acerca de algo mal hecho, pero tienes que cuidar tus palabras en esta profesión y en todas. Entonces, esa es la anécdota que quiera contar. Justamente mientras estabas conversando esta anécdota, me resuena una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo tú crees que los avances tecnológicos ahora ayudan mucho para evitar la mala praxis? Ya, a ver, ser médico en las 25 horas es totalmente diferente a lo que uno era y me supongo que la gente de los, no sé, de los 1900 a los médicos del siglo XVII, o sea, cambian las cosas definitivamente, porque, por ejemplo, antes la sífilis era una enfermedad que producía muchos daños, la neurosífilis era muy común. Ahora, en cambio, yo al menos yo no he visto, nunca vi un caso así, aunque ya estoy enterándome que hay otros casos que sí producen. Pero entonces las enfermedades van diferenciándose porque ya hay antibióticos, ya se actúa mejor, ya se encuentran ciertas cosas, ¿ya? Y esta época de hiperinformación que tenemos actualmente, por gracias al internet y todo, em, a ver, yo soy profesor de la universidad. No voy a decir qué universidad, pero creo que muchísimos ya saben qué universidad soy, ¿ya? Y los chicos, lamentablemente, voy a contarte también otra anécdota de gracias a Dios no creo que sepan ni siquiera los compañeros de ella. Una vez una señorita me dijo, doctor, porque tenía malas notas, yo veía que ella se esforzaba un poco. O sea, que había algo de esfuerzo, no como gente que simplemente no estudiaba. Ya, sí, se esforzaba un poco, pero tenía unas notas mediocres. Ya, y entonces me dijo, doctor, yo estoy estudiando, pero no me da. Y yo, a ver, le digo, ¿qué es lo que está pasando? Quiero saber qué estás haciendo, cuéntame. Doctor, yo estudio todo el tiempo, yo veo los videos y yo, perdón, ¿ves los videos? ¿Solo estudias de videos? Sí, doctor. Y yo, ¿qué? ¿Y los libros? Eso te iba a decir. Ahora, ¿cómo reemplaza una pantalla el libro? No, es terrible. Yo les he dicho a los chicos, ¿saben qué? Aquí nadie me saca celulares, nadie me saca tablets. ¿Por qué? Porque me pasó también una vez que yo estaba dando clases y yo me viré, las aulas son abiertas, tienen vidrios, y entonces yo vi la otra clase, y la otra clase me estaba dando la espalda. Entonces yo noté claramente, como yo estaba, es más o menos que yo estaba aquí y estaban los chicos así de espaldas, y había una chica con su celular así. Chatea y chatea, chatea y chatea. Mientras la profesora era que hablaba y hablaba. Oye, yo no lo soporté, me metí. No, o sea, ni siquiera fue que lo pensé, porque la verdad yo me entrometí en otra clase. Yo solamente cogí y golpeé el vidrio así. Pa, 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 pa. Le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Así hice el gesto, ¿no? Y el chico, se pone el celular, todo así, se hizo desentendido. Y la doctora de allá que me vio, le caché la mirada y vi que la doctora miraba, y ahí entonces dije, ¿qué hizo? Pero la doctora me dijo así como que, muchas gracias. Ya, pero ahora la tecnología nos ayuda mucho. La inteligencia artificial nos ayuda mucho, definitivamente. La cirugía ahora, por ejemplo, es mínima invasiva. Cuando yo comencé, el doctor Morán Vera, que en paz descanse, me acuerdo, que es un formador, un muy buen cirujano, ya estaba mayor. Y me acuerdo que era una vez estábamos operando una chica de, no sé, 14, 15 años de una apendicectomía. Y queríamos dejarle una cicatriz pequeñita, pequeñita. Me acuerdo tanto, el doctor Giovanni Gómez Cuello, creo que lo estaba operando. Sí, sí. No me acuerdo bien, ya han pasado muchos años, wow, y mi memoria me falla. Estaban operando y el doctor dice, ¿qué están haciendo? Dice el doctor. Estamos operando, maestro, un apéndice. Ah, ya, dice, ¿lo ve? Dice, bisturí. Y nosotros nos quedamos así helados porque sabía lo que iba a hacer. Y ya, pues, ¿quién le iba a decir no al doctor Morambera? ¿What? Hizo una rajota. Y él dijo, a grandes cirujanos, grandes incisiones.
Y nosotros nos quedamos... a ver, el doctor Mora, que en paz descanse, definitivamente era un muy buen cirujano, pero ya había pasado la época de él y lo que nosotros hacíamos es tratar de hacer mínimas incisiones. Porque antes efectivamente tú lograbas, tenías que hacer una buena incisión para lograr ver si encontrabas otra cosa más. Pero en cambio ahora con la laparoscopía, y eso no sabe mucha gente, yo puedo ver toda la cavidad. O sea, yo me meto a ver un apéndice, y yo puedo ver el apéndice, puedo ver el ciego, puedo ver el hígado, puedo ver todo, porque se mete en un sitio estratégico que es el ombligo de la cámara, y yo puedo revisar. Y yo tengo alguna duda. Entonces, y eso es otra cosa. Cuando yo comencé la medicina, eh, bueno, pasaron dos cosas. Primero, y eso es otra cosa que también pasa lamentablemente, y nos vamos a adelantar un poco con el tema de lo que vamos a hablar. No importa. Ya, pero, Sí. pero por ejemplo, una de las cosas que yo aconsejaría a los chicos jóvenes es que no sean mezquinos con el conocimiento. Ya, yo cuando les enseño a la gente, te juro que yo trato de enseñarles todo. Y eso lo aprendí, ¿sabes de quién? De mi profesor de Jiu-Jitsu. Mira, Porque, interesante. porque mi profesor de Jiu-Jitsu nos explica las cosas. Y dice, esto mi maestro nunca nos lo dijo. Simplemente hacía el golpe así, pa, pa, hacía el golpe así y nadie entendía. Entonces cuando querían golpear como el profesor, no podían, les dolía las manos, se lastimaban todo. Y luego él entendió que el golpe, por ejemplo, era porque había una deflexión, porque hacía primero un movimiento y luego golpeaba. Y él nos explica eso. Dice, lo que pasa es que a veces también nos pasa que los alumnos no aprovechamos cuando hay alguien así que esparce el Claro. conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros, cuando estábamos formándonos en el hospital, habían doctores que nos ponían, no lo vas a creer, los doctores nos ponían fundas de basura en los virus para que no veamos cómo operaban la laparoscopía. Para ellos la laparoscopía era como que era algo mágico. Para nosotros lo sentimos mágico porque los cables, porque estamos acostumbrados a abrir la barriga, así, ver las tripas y todo. Entonces venían que meterle unos tubitos y que hacían con unas pincitas y movían y salía el paciente con unos huequitos chiquititos. Entonces para nosotros era como que, no sé, gente que venía de la NASA. Entonces el doctor Betancourt era el único amable que él nos permitía ver las cosas en el tiempo. Luego Krum fue cambiando las cosas y fueron más doctores y nos permitieron las cosas. Pero lamentablemente muchos de los doctores, los mayores a nosotros, no fueron tan buenos. No fueron tan buenos. Entonces, ya te digo, nos cubrían eso para que no hubiéramos una cirugía, cosa que cuando ya venía el doctor Betancourt, y obviamente cogía a los residentes más de mayor experiencia, los que más sabían. Entonces nosotros los más atrás éramos como que, queremos ver, queremos ver, queremos ver. Entonces, eso fue muy malo fue muy malo, fueron mezquinos. Y ellos no se dieron cuenta que después nosotros somos los que operábamos a ellos cuando estén viejos o a sus familiares. Entonces, no puede ser mezquino, no puede ser mezquino. Bueno, volviendo al tema de lo que estoy, pero yo me río un poco, yo hablo mucho. Este, eh, ¿Qué es lo que estábamos hablando antes de eso? Perdón, que yo me... Estábamos hablando sobre los avances tecnológicos. Ah, ya, perdón, los avances tecnológicos, sí, pero me desvié. Entonces, el tema de la inteligencia artificial, el tema, por ejemplo, ahora la laparoscopía, eso es la mínima invasiva. Ya, si tú quieres operarte una hernia, es mejor hacerlo laparoscópica. Tú con laparoscópica, tú a las 2 semanas ya estás haciendo las cosas normales, versus si la hacen abierta, una hernia inguinal, te demorabas 3, 6 meses, 8 meses. Y acuérdate que es más fácil que te llevarte los nervios y tener dolor crónico, por ejemplo. Entonces, Recuperación también, porque era más larga. claro, el problema es que nosotros como médicos no sentimos dolor. Entonces, tiene dolor el paciente, pero es que él se lo banca, no nosotros. Entonces, para el paciente el dolor es fundamental, fundamental. Entonces, bueno, ese avance tecnológico es brutal. Cuando yo me inicié, ya era la segunda anécdota que te quiero contar, cuando yo me inicié, yo todavía no entraba en cirugía, yo todavía era ignorante en el campo quirúrgico, entró la laparoscopía aquí. Entonces, hace muchos años atrás, wow, soy mayor. Ya, este, ya, cuando yo entré, yo escuchaba a los doctores, a los cirujanos, que decían, pero ¿por qué te vas a operar laparoscópica? Hazte la abierta. Ya, pero es que ellos no operaban, no manejaban la laparoscopía. Y decían, ¿pero por qué? Pero mira, yo me acuerdo tanto de un doctor que decía, mira, la incisión es de este porte. Y se hacen 3 o 4, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4. O sea, una herida así, ya. Pero es que escúchame, eso pasaba, o sea, yo lo escuché, no es que me contaron, yo lo escuché.
Ya. Y él decía, pero ¿para qué te vas a operar? Si sumadas todas aquí dan lo mismo que operarte acá. Y acá yo te puedo ver bien la de sí, pues sacártelo todo, bla, 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 bla. Y era básicamente porque ellos se resistían al cambio. Claro. Se resistían de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica. Probablemente cuando yo esté ya mayorcito, harán cosas que yo no sé y para mí va a ser como que, oh, esto es demasiado, así como que no me da. Entonces, ¿por qué? Porque ya pasará mi momento, o sea, es lo más probable. Yo admiro mucho a la gente que logra adaptarse. Mi abuelo, siempre me contaba mi papá la historia de eso, que mi abuelo era una persona muy mayor y para poder botarlo del trabajo donde estaba, en vez de la máquina de escribir antigua, que yo la alcancé, le pusieron una computadora. Cosa como para que él ya diga hasta aquí y el sueldo se bote. ¿Qué crees? Aprendí a manejar la computadora a los 90 y pico de años. Entonces, la gente que logra adaptarse y logra hacer esas cosas, para mí es la gente brillante. ¿Ya? Entonces, y luego yo vi cómo esos señores, esos doctores mayores, que rechazaban en principio, porque no fueron uno, fueron algunos, que rechazaban la paroscopía, porque ¿cómo se ve bien con esos huequitos? No puedo ver bien para acá, ¿verdad? Utilizaban. Y ahora, ¿qué pues? Casi todo se opera así. Sí, Ya. así es. En pocas palabras. Yo no sé, bueno, quiero pensar que voy a decir un poco, no moda, sino que ya la necesidad, cuando estuvimos en pandemia, No. la pandemia. Pandemia. Yo lo viví en carne propia. Quiero saber hasta qué cierto punto tú como médico recomiendas que alguien te pueda atender vía Zoom, por ejemplo. Y viene todo esto a colación también lo de la pandemia, porque claramente no podíamos salir, estuvimos encerrados y sí, de alguna manera tenías que tener tu chequeo médico, alguna cuestión con tu doctor y bueno, no se podía hacer más que eso, ¿no? Que conectarte y que el doctor te revisara a distancia. Sí. Es loquísimo. Pero quiero saber hasta qué punto llega a ser recomendable que un doctor te diga, no, bueno, no puedes venir a la consulta o tienes una operación próximamente con el doctor y todo lo demás y te dice, bueno, yo te puedo atender vía Zoom. Ya, mira, a ver, primero, la pandemia fue algo que se salió de todas las normas. Claro. Ya, y entonces se tuvo que hacer así. Por eso, gracias a eso, ahora dan clases vía online. Que para mí, no, o sea, perdóname, ahí sí yo soy Pithecanthropus, no sé, yo soy de la época de piedra, pero yo no, o sea, no puedo, no te atienden los alumnos, o sea, no. Se distrae. Ya se distraen. Entonces, primero, jamás se va a reemplazar el examen físico. Nosotros nos llevamos una materia que se llama semiología. En semiología tú logras ver la piel del paciente, sientes la textura de la piel, tocas si hay bultos o algo, miras, escuchas la respiración. Entonces es una serie de cosas que jamás van a reemplazar un Zoom. Ahora, hay ciertas cosas que sí puedes hacerla ahí. Por ejemplo, una revisión de exámenes. Ya las viste, sabes el paciente, los estás programando y ya no puede. Doctor, hágame esta entrevista vía Zoom. Y ya, esas cosas. Pero también la gente abusa, la gente piensa que pueden dar consultas. Eso pasaba más o menos como cuando toda madre es orgullosa cuando su hijo se gradúa de médico. Y mi mamá, me acuerdo que yo me graduaba de médico y mi mamá, mi hijito es médico, así en la fiesta me presentaba. Y venía la señora, la típica señora, ah, ¿en serio usted es doctor? Me duele aquí, ¿qué tengo? Es verdad. Y, o sea, no puedes saberlo, o sea, no puedes saberlo. Pero, mamá, la próxima vez te voy a acercar mal, no me vuelvas a hacer eso, ¿ya? Pero, entonces, jamás un Zoom va a reemplazar a una consulta. Por supuesto. Mira, disculpa que te interrumpa, yo tengo una anécdota. Yo estuve como trabajando en una clínica, pero no trabajando de médico porque no soy médico claramente, pero trabajaba en publicidad y yo me sorprendí muchísimo. Claramente era una clínica estética, ajá, cirugías plásticas y todo. Entonces, a mí sí me sorprendió mucho saber cómo y ver cómo los doctores atendían a los pacientes que se querían operar vía Zoom. Así de sencillo. Prendían la computadora, estaba la persona allá y te decían, ya, bueno, yo te puedo hacer esto, aquello, listo. Yo decía, pero ok, no es lo mismo ver a una persona de lejos en la pantalla, que tampoco la resolución era tan buena, como ver en vivo y de pronto notar si qué tanto vas a tener que moldear, no sé, ¿sí me explico? A mí me pareció demasiado loco. Yo decía, ¿hasta qué punto la gente se arriesga y arriesga su vida tratando de sacar o tener esta cirugía mediante una
pantalla. Yeah. Y te daban el precio ahí todo y cuadrabas y la gente pagaba. Y me quedaba así como, a ver, esto no está bien. Y el doctor también, porque ahí juega muchísimo el médico. Ya, retomando el tema de mala praxis, ahí sería el tema. Y mira, pasan varias cosas. Primero, hay gente que hace de la medicina un negocio, primeramente. Comenzando por ahí, eso ocurre más en cirugía estética. ¿Ya? Y de hecho, las personas, por ejemplo, yo no sé por qué, pero lo que pasa, doctor, no me he mejorado con las hemorroides. ¿Y qué está haciendo? Doctor, es que estoy tomando Nixon. Y yo, ¿quién te mandó Nixon? Es que sale en la televisión. No puede ser, pero sí. Es lo mismo. Había un doctor, por ética no voy a decir el nombre, que salía en un programa de televisión decía que era cirujano plástico y ya había operado un par de rostros en la televisión, ya, eran un par de hermanos, ya, que operaban, y los tipos no eran ni siquiera cirujanos. Yo me enteré de eso. Ah, súper. Sé quiénes son. Sí. Ya, ok. Ya, No, pero sí, me enteré de pero ahí va el detalle. Como los tipos salían en televisión porque habían logrado hacer un contacto, la gente los buscaba. Y de hecho venían a la clínica donde yo opero normalmente y yo las veía. Y no sabes la rabia que me daba. Y ahí no sé por qué no entraban los colegios en este caso de cirugía plástica, no entraban y les decían, o sea, un momento, ustedes no pueden operar, esto están haciendo mal, para evitar la mala praxis, porque ahí es cuando pasa que por una persona pagan todos. ¿Ya? Si él en una clínica X operaba y pasaba mala cosa, ya, no solamente que decían, no, es que el doctor operó mal, sino que en la clínica X mataron, hirieron, hicieron mal, bla, 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 bla. Entonces, ahí es que no nos protegemos y muchos ven el negocio y como les están dando pacientes, dicen, no, está bien, déjame más que trae pacientes. Entonces, esa parte es complicada, esa parte es complicada. De hecho, creo que estoy tocando un punto neurálgico y si salen por ahí unos cuantos atacados, es la verdad. Es la verdad. Sí, sí. Entonces, esa parte de la ética es importante. Si en este caso el doctor, porque si era doctor, el doctor operaba, pero no era cirujano. Y encima operaba cirugías plásticas. Y aparte de ser cirujano, no era cirujano plástico. Y sin embargo operaba. Y era conocido. Y tenía pacientes. No sé si tendrá pacientes o no, la verdad. Yo no me meto, allá hagan su vida. Pero, por ejemplo, esas cosas pasan. Y te puedo conversar de otros casos, de otras especialidades que también pasan, ¿ya? Desafortunadamente, pero pasa. Entonces, en esa parte, por eso, para la gente que nos está viendo, y es una cosa que yo les digo, si tú te vas a operar con una persona, traumatólogo, ginecólogo, el que tú quieras, lo primero que debes de hacer es buscarlo en Cenecit. Mete en la computadora y búscalo. Ya, eso no te va a garantizar el 100% que vas a salir bien, obviamente, ¿no? Pero por lo menos ya tienes un respaldo que el tipo de verdad estudió y de verdad se volvió médico. ¿Ya? Ya. Entonces, de verdad es médico, de verdad dice lo que es, de verdad te va a hacer las cosas. Porque, o sea, Y es que, ¿sabes qué? También pasa mucho que la gente por ahorrar o quizás porque no tiene el dinero para poder someterse a la cirugía que se va a someter, no les importa, porque también conozco casos donde se han metido, no, es que yo no me voy a operar con cualquiera. Te metes en el Cenacit, buscas, ves y te das cuenta que realmente no es cirujano. Sin embargo, este dicho cirujano te dice, no, mira, no pasa nada, pero si es que yo me fui a Argentina, yo estuve en Brasil el mes pasado, mira, y te sacan un diploma. No, yo ya estoy especializado, es que no, yo acá tengo que solucionar el tema con la Cenecit y todo, yo solo hago lo arreglo, pero yo soy el cirujano que te puede hacer esta cirugía. Y a pesar de todo eso, que tienes las pruebas aquí, así enfrente tuyo, por ahorrarte unos dólares, decides hacerte la cirugía y luego vienen las consecuencias, porque luego apareces que no, me dejó mal o simplemente quedaste en la clínica 1 mes, 2 meses y si es que logras salir de ahí. Entonces, lo complicado que llega a ser también, ¿no? La situación económica que también viene por medio de de esta conversación, ¿no? Que la gente por ahorrarse quizás o dejarse convencer por el médico, no un buen médico,
cometen estos errores y dicen, no, ya no me va a pasar nada. No, Estoy con Diosito. no. Otra realidad, esta me acordaba. Otra realidad, otra realidad que pasa, que justamente lo que tú estabas hablando es justamente eso, por tratar de ahorrar. Ya, el otro consejo que yo le doy a la gente, al común de la gente, es que lamentablemente, si esto fuera una sociedad que funcionaran las cosas, por ejemplo, a ver, lo voy a decir, ahí también si me vuelven a funar alguno. Dígalo. Sí, ya, yo no soy correísta, yo es más, Rafael Correa me cae mal, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo que hizo Rafael Correa en cuanto la gente se podía atender por medio del IES y en una clínica privada, me parecía fantástico. Yo nunca me voy a olvidar del caso. Yo no me acuerdo del caso del señor, perdón, del nombre del señor, pero yo sí me acuerdo del caso del señor. Era un señor que había venido porque había estado rotando, creo que una semana entera estuvo yendo a los hospitales públicos, al IES, a diferentes instituciones del IES, y por un dolor abdominal. Y decían, no, que tienes una gastritis. Bueno, le dieron un mil y un diagnósticos. Hasta que al final llegó a la clínica, así digo el nombre, a la clínica de nosotros, ya, y llamaron, sí, ahí tienes que poner, si lo llego a decir, llegó a la clínica de nosotros, no estábamos, y me llamaron a mí, yo estaba de guardia, entonces yo lo veo y tenía una peritonitis. Uno de los síntomas que tú ves cuando tienes peritonitis es que se llama abdomen de tabla. Tú tocas el abdomen y es así de duro, porque está tan tenso el abdomen por tanta inflamación, porque cuando hay una peritonitis explota el apéndice y sale materia fecal, sale pus y está llena la cavidad abdominal, toda la cavidad abdominal con materia fecal. Imagínate. Ese paciente, yo lo veo y le digo, ya listo, estaba hablando, todo, estaba bien, pero estaba séptico, estaba Pero estaba con todo. adentro, sí. La gente no lo sabía, la gente que lo veía pensaba que estaba bien, porque estaba hablando todo. Pero yo lo vi y todos los signos de alarma, o sea, dentro de mi cabeza comenzó así, este paciente se va a morir. Ten cuidado, tienes que operarlo ahorita. Y si se operas, se puede morir igual. Ya, imagínate el estrés. Entonces yo le dije, no, y expliqué al señor y llevé a los familiares afuera. Y le dije, a ver, quiero que entiendan una cosa. El señor está séptico. Ya. Séptico significa que está gravísimo. Ya. Lo voy a operar en este momento, pero no prometo salvarlo. Porque esa es otra. Como estaba hablando, decir, no, doctor, que se murió. Entonces tengo que explicarle. Y eso es parte de las cosas que tú tienes que hacer con un paciente cuando sabes que está grave. Entonces, los enfermeras se pusieron mal, no, pero alguien lloró, etcétera, etcétera. Entonces yo entré con el señor, no le oculté la verdad, pero sí traté de tranquilizarlo, no lo voy a preocupar más. Vamos a operarlo, señor, tiene una apendicitis. Bueno, cuando entramos a operarlo, yo tuve que sacarle toda la mitad del colon, porque el apéndice es como una tripita que está aquí abajo en el ciego, que es una tripita. Y eso lo que normalmente se hace es que se liga y se corta, y ya. Pero estaba tan podrido y tanta infección que todo el colon tenía huecos por todas partes. La parte de atrás de la espalda, la parte de acá, había obsedado y todo tenía pus y era un desastre todo así. O sea, la infección se iba de atrás y tú veías cómo todo estaba aquí. Era lleno de huecos, literalmente tú veías el tubo del intestino y eran huecos de todas las perforaciones que tenía. El señor estuvo, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo en la clínica, estuvo meses, todo, pero el señor salió vivo. Lo logramos salvar, salió vivo, salió bien, ya. Pero ese señor, donde hubiera estado en el sistema de salud público, se nos moría. Ya, ahora, ojo, por favor, no quiero que digan que después que yo digo que todo el sistema de salud público apesta. No, 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 no. El sistema de salud por ahí tiene sus cosas buenas, pero lamentablemente todo el mundo sabe los defectos. Y quien quiera decir, no, no, está tapando eso con un dedo. El sistema de salud público aquí no funciona correctamente. ¿Ya? El problema del sistema privado, nosotros, es que si no tienes plata, No puedes acceder Claro, y eso es lo que justamente mencionaba, que estas personas prefieren pagar menos y arriesgar su vida. Y el segundo consejo que yo le doy a la gente aquí es que tiene que tener un seguro privado de salud. Mira, yo tengo un seguro. Ay, que sí, que no va el nombre tampoco de seguro, pero es un seguro así como que, un poco más y me va a salvar la vida en todo momento. Que si me está viendo ahí mi broker de seguros, sabe que todo lo que renegué y lo que es porque me costó bastante. Pero, a ver, primero que soy médico. Tengo un montón de amigos cirujanos que me operan y hay un dicho entre nosotros, o sea, al menos la gran mayoría lo comparte, es que si yo tengo a otro colega o a la familia cercana, dígase mamá, papá, hijos, esposa,
yo no le voy a cobrar. Yo no le cobro. Ya, entonces, por ejemplo, no me van a cobrar ellos. Las clínicas me pueden dar un montón de facilidades. Y sin embargo, yo tengo un seguro privado. Ya. ¿Por qué? Porque yo sé lo importante. Es mi día a día. Yo veo cómo la gente se termina complicando por buscar lo más barato. Entonces, un consejo a la gente, lo que le digo es que tenga su seguro privado. Sea un seguro privado básico, lo que sea, pero le va a permitir oxigenar. Porque pagar una cuenta de, no sé, 10,000, 7,000, 8,000 dólares, no tiene. Y peor si es un accidente grave, una cosa mucho más grande. se- Una cosa, yo soy médico ocupacional también, aparte, yo hice una maestría ahí. Y yo me acuerdo que a la gente le decía, porque la gente cogía y se afiliaba a regañadientes, porque la empresa que tenía, la empresa para que donde está ahí, los jefes siempre fueron muy humanos, es decir, ya, y ellos los afiliaban ahí, desde que antes que pasa esta nueva normativa, los afiliaban y les daban la oportunidad de afiliarlos a ellos y a sus familiares. Claro, tenían que pagar una pequeña parte, pero ellos a veces no afiliaban a los hijos o no le afiliaban a la esposa. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Que justamente esa hija, esa esposa no afiliada era la que se enfermaba y ahí entraban con problemas económicos. ¿Ya? Entonces, el seguro de salud tiene que verlo como una inversión. Eso, si no lo gastaste, yo me acuerdo que mi papá, yo pagaba un seguro de salud, ya, que lo pagué durante, no sé, 5 años, ya, y yo no lo decía nunca a nadie, pero yo sí decía, "Tú pagas ese seguro por gusto", decía yo. Mi papá, pum, cae con un infarto, agua de miocardio, y tengo que hacerle 4 bypass. Y ahí estaba el saldo. Sí, no sé cuánto se habrá gastado allá en la clínica, pero si yo no tenía eso, yo me hubiera quebrado. De hecho, me pasó que con mi mamá no teníamos nada, ni guíes, ni seguro, nada, cero, 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 polito cero. Y ahí, eh, yo no sé cómo hizo, así, Diosito me ayudó, pero otro golpe de esos ahí en mi vida, creo que me hubiera dejado durmiendo bajo el puente así, porque no tenía la plata para eso. Entonces, a mucha gente le pasa eso. Obvio. Y yo tengo una anécdota que recién pasó la semana pasada. Mi sobrino tuvo un accidente jugando por ir a ver una pelota. Se les metió a la casa de un vecino y era un grupito de 5, la edad entre 8, 9, 10 años. Mi sobrino tiene 9. Y ya lo habían hecho anteriormente. O sea, se les iba siempre la pelota. Sí, se les iba la pelota a la casa de la vecina y lo que hacían era treparse las puertas, o sea, las rejas, perdón. Y Las rejas con punta. esas mismas. Ok. Aquí viene la historia. Y esto pasó la semana pasada. Y ya habían pasado todos. Cada vez que se iba la pelota se turnaba. Justo faltaba mi sobrino. Y estaban unas madres de los niños, estaban ahí afuera porque es como un condominio, ¿no? Y tienen el área social y estaban ahí las mamás de los niños igual cuidando. Y no se han dado cuenta de que hacían eso. Cuenta. Ah, ya. Y le dicen a mi sobrino, no te cruces. Mira cómo son niños a fin de cuentas, igual. Cuando te dicen no lo hagas, tú ahí vas también y lo haces. Ellos esperaron un tiempo que las mamás se descuidaran. Y lo hicieron. Lo hicieron. ¿A quién le tocaba? A mi sobrino. Mi sobrino decide cruzarse las rejas. Coge la pelota y la lanza. ¿Cierto? A lo que él ya se va a salir de las rejas que tienen precisamente estas puntas, se le queda enganchado la camiseta. Entonces, al momento que él quiere hacer esto, ya se resbala con el pie porque estaba trepado y se mete La punta. la punta, se la mete aquí en el brazo. Del susto que él sintió, claro, siente el que se hinca, ¿ya? Y hace el brazo así. O sea, y no solo se mete el sino que Se desgarra. Se desgarra. desgarra todo lo que era el bíceps. Ya. Y entró, supongo, en shock. En ese momento los amiguitos vieron la sangre, todos empezaron a gritar y empezaron a llamar a mi cuñado. Mi cuñado no entendía, mi cuñado ni siquiera, o sea, él vive aquí en Ecuador, pero no es ecuatoriano, es Ya. en Inglaterra. Y él habla el español, pero raro, chistoso. Ya. Y lo empezaban a llamar y él solo gritaba y luego empezaba a hablar en inglés. Me imagino a decir muchas malas palabras en inglés. Exacto, porque mi sobrino estaba con el fierro aquí incrustado en el brazo y no se podía mover. Y cuando llega, mi sobrino solo le decía, Dad, que se tranquilizara. Entonces no lo podía sacar el brazo porque tenía atravesado el fierro. Y entre un amiguito que tuvo que hacer la misma hazaña de meterse y mi cuñado desde la parte de afuera, tuvieron que levantarlo
para poderle sacar el brazo del fierro que estaba metido. Y ojo, lo peligroso que fue, porque fue muy peligroso, pero hubiera sido peor, porque a lo que él se resbala, él queda como que con el brazo y los fierros aquí cerca. O sea, se pudo haber metido acá y no en el brazo. Entonces, lo tuvieron que sacar, lo amarraron. Perdón, este episodio ha sido muy sangriento. Sí. Y lo llevaron, lo sentaron, mi cuñado está en shock. Igual lo sienta y le prende la tela y le dice, quédate viendo televisión. ¿Qué? Amarró el brazo repleto de sangre, el piso con sangre y todo. Okay. Y lo puso a ver tele para que se tranquilizara. Mi hermana gritaba, mi hermana tiene terror, mi hermana no podía, estaba con mi otro sobrinito, el más chiquito, arriba y solo gritaba, casi que se desmayó. Mi sobrinito quería vomitar porque la veía la mamá llorando y gritando, no entendía qué pasaba. Y lo llevaron al niño a la primera clínica que había por el sector, clínica. Justamente, ¿por qué cuento esta historia? Porque de verdad que lo que tú decías hace un momento, lo importante que es tener un seguro. Gracias a Dios tenían un seguro médico. Queremos agradecer a nuestro auspiciante. No, mentira. Mentira, no tenemos todavía, pero todavía podemos. Ganar, sí. Así que tenía el seguro médico y yo recuerdo que cuando mi cuñado le decía, no, cojamos un seguro. Y mi hermana decía, no, pero es que mira, ¿sabes qué? Deja que estemos un poquito mejor y vamos, son 3 niños que tienen. ¿Ya? Entonces decían, no, es que si le ponemos a uno, hay que ponerlo a los otros 2, pero, o sea, son 3. Y ya, pues igual en lo económico tú vas midiendo, ¿no? Entonces, ellos empezaron con el básico. No sé si ahora ya subieron unos escaloncitos y cambiaron el seguro, Pero le sirvió. Pero le sirvió, porque en el momento que él llega a la clínica, cuando le revisan, le dicen a mi cuñado, hay que ver si no tocó el hueso, hay que ver si no tocó el nervio y va a perder la movilidad del brazo derecho, porque era el brazo derecho con el que escribe, con el que se toma. Entonces mi cuñado dice, ya, ¿y entonces qué hacemos? No, en este momento ya estamos esperando que baje el cirujano porque tiene que entrar al quirófano. Lo operaron. En ese momento todo fue así. Eso sí. Rápido. Por suerte no había tocado los nervios ni el hueso. Entonces, pero la herida fue profunda porque él al asustarse y al caerse así, él quiso mover, entonces se abrió y le cogieron más de 30 puntos, tienen el brazo, o sea... Niño de 9 años. De 9 años. Mi mamá dice, casi pierde el brazo, casi se le sale. Yo me río ahora, pero en ese momento los nervios te matan, te vuelves loco, no sabes qué hacer y de qué manera ayudar. Fue un susto y claro, el susto acá de la vida... De la situación que había pasado con mi sobrino, pero ya después de que pasa el susto, mi hermana y mi cuñado, el susto de ellos era, ok, estamos en una clínica, lo operaron, ¿será que el seguro nos cubre? Todo el mundo dice, todo el mundo cruzaba los dedos, por favor que el seguro pueda cubrir todo, porque estuvo internado 3 días. 3 días, entonces también viene el tema de la hospitalización, la medicación y todo. Entonces, todo el mundo cruzaba los dedos que ojalá que el seguro cubra todo. Y efectivamente, el seguro cubrió. Entonces, fue una desgracia con suerte también. Y lo importante de tener un seguro médico, porque se pudo hacer todo rápido, no quedas tampoco endeudadísimo, es una ayuda inmensa. Y ahora caigo en cuenta y digo, es verdad, hay que tener un seguro médico. A veces yo sé que no estamos en las condiciones económicas como para hacerlo, pero en la que puedan tener un seguro médico, investigar, porque hay buenos seguros que no pagan tanto. Es bueno, porque no saben qué puede pasar, peor si tienen niños. Entonces, yo lo viví hace una semana atrás, fue un susto tremendo, pero se corrió con mucha suerte por tener seguro. Entonces, ahí va. Sí. Bueno, doctor, Fernando, ya para no hacerlo tan serio, Fernando, te quiero hacer una pregunta, o más bien que les des un consejo a los jóvenes doctores, ¿no? Que están metidos en esta carrera y que pueden evitar, no tanto evitar, porque a veces la mala praxis pasa. Exactamente. ¿Qué consejo les darías? Como te dije, primero tienen que tener conscientes de que van a cometer errores. No es el fin del mundo. Bueno, el problema es que nuestros errores se pagan muy, muy caro. Pueden costar la vida de un paciente. Ya, entonces deben estar conscientes de eso, que puede pasar. Lo segundo es que lo básico, cuando son estudiantes, tienen que estudiar, no les queda de otra. O sea, no entiendo cómo hay gente que quiere estudiar medicina, ahora que soy profesor, y que no estudia.
Ya, No, pues así como. ya. Para eso necesitan tener pasión por lo que hacen. Si no están apasionados, si no les gusta, por así decirlo así, la sangre, el ver a las pacientes, procurar que estén bien, si no tienen pasión por lo que hacen, va a ser difícil. Entonces, necesitan saber primero, necesitan tener un conocimiento básico y segundo, recordar que siempre ese paciente que ellos tienen es un familiar y que tienen que tratarlos como que si fuera un familiar. Hagan de cuenta que ese es su mamá, su hermana, su sobrino, no sé. Entonces siempre van a buscar lo mejor para él. Ya, porque muchas personas, lamentablemente, muchas personas pasan que ya comienzan y cambian, en cambio ya ven primero la parte económica. Y ahí es cuando muchas veces dicen, y a veces con razón la gente dice, no, negocio, pasa a veces. Entonces es una parte importante de las nuevas generaciones para que pasen en ese. Estudiar y tener mucha empatía, justamente lo que tú dices, tratar al paciente como si, Eso nos olvida. si fuera, claro, Se nos exacto, olvida. como si es un familiar tuyo, ¿no? Porque igual nadie sabe lo que está pasando como familia en ese momento, o quizás la situación también económica, entonces hay que tener mucha empatía y como tú dices, apasionarse. De verdad, si van a estudiar medicina realmente porque quieren. Bueno, eso entre todos, para mí, si tú vas a hacer lo que quieras, tienes que apasionarte, que te encante lo que hagas. Exacto, y no simplemente por sentir, no, es que yo quiero, no. Sí, eso, ¿no? Yo quiero tener ese título. No, no. Sí, estoy de acuerdo en eso. Ya, por ejemplo, mire también, así lo que pasa también con ciertas cosas. Nosotros los médicos somos muy maltratados. Ya, por ejemplo, hay gente que no me cree esto, pero dentro de mi necesidad, yo trabajaba casi todos los días. Yo tuve unos meses trabajando todos los días. Todos los días. Yo cada 15 días ponía un reemplazo, de 12 horas, porque necesitaba dormir. Esas 12 horas las recuperaba y volvía a trabajar. Mi perra me llegó a ladrar porque no me reconoció. Cuando entré en la casa me ladró así. Y yo, oye, ¿qué te pasa? Y soy yo, ya. Y soy yo. Y ahí como que se dio cuenta que era yo y se calmó. Por lo que pasaba mi tiro. Ya, entonces, y eso le pasa mucho a los médicos. Por ejemplo, yo no viví etapas de que yo no me di cuenta de ciertas cosas que pasaron en mi casa durante ese lapso porque necesitaba trabajar. Yo solo trabajaba. Ya, y tú llegas destruido, tienes una mala calidad de vida porque trabajas 24 horas, ya, y después de esas 24 horas haces en el posgrado, haces un asistencial. Es decir, te quedas un par de horas, bueno, no un par, algunas horas más, te quedas para recibir clases, etcétera, etcétera. Entonces, no descansas, no descansas. Y el médico, aparte de que trabaja de esa manera, bueno, ahora las guardias han cambiado porque las guardias hacíamos antes cada 48 horas, ahora son cada 72 horas. Ya, una parte eso es bueno. Y ahora los tienen afiliados, cosas que a veces no los afiliaban en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos. Ya, pero por ejemplo, el médico, el R1, o sea, primero está todo el mundo y la última rueda del coche es el R1. Ya, yo con cierta sorna, con cierto sarcasmo, yo le decía que somos esclavos. Entonces yo le decía, oye, esclavo acá, esclavo. Porque éramos esclavos. Sí sabes que uno de los residentes nos llegó a decir, ustedes no tienen derecho a dormir. Así nos trataban. Entonces, ese maltrato en la sociedad ecuatoriana, al menos yo no creo que ha cambiado mucho, lo siguen manteniendo. Entonces, como a ti te maltrataron, cuando tú llegas a hacer R2, R3, maltratas al R1, al R2. Ok. Ya. Y se mantiene eso, se mantiene eso. Entonces está mal. Por ejemplo, se conversa rápidamente para ir cerrando el podcast. Yo la verdad, a ver, yo tengo que haber cometido mis errores. Yo tengo que haber sido malo en un momento dado con la gente, definitivamente. Pero lo que siempre me recuerdan a mí la gente, y de hecho el doctor Juan Carlos León, que Dios mediante lo vamos a tener más adelante, el doctor, él fue mi interno. Ya, yo fui su residente, él fue mi interno. Y él y otras personas más me dicen, no, doctor, ¿se acuerda que usted nos enseñaba? ¿Se acuerda de tal cosa? Y yo, ¿por qué? Porque yo los trataba como normalmente debería tratar a las personas. O sea, no me sentía el ser superior así. Todo. Y entonces, y esa gente que estaba debajo mío acá, ahora son mis colegas. Y por ejemplo, Juan Carlos es el colega con el que siempre opera. Yo, la gran mayoría de mis cirugías es con el doctor Juan Carlos León, cirujano principal, y yo. O yo soy el principal y Juan Carlos León así. O sea, así nos mantenemos. Ya. Y él era mi interno. Yo fui su residente. Si yo me hubiera portado mal con él, si hubiera sido déspota, le hubiera tratado súper mal, que no tienen derecho a dormir, que son unos esclavos, aunque la verdad es que sí los hacen, trabajan mucho el interno. Este,
él no me hubiera dicho, ¿sabes qué, Fernando? Ven acá conmigo, porque él me acuerdo que decía, no, ven acá, ven, opera, vamos a operar a estos pacientes. Y ahí comenzamos a hacer una sociedad y ya tenemos más de 20 años operando con el doctor. Entonces, y así me he topado con varias personas que me han dicho, no, doctor, ¿se acuerda que yo fui su residente? Yo fui su interno. Y yo, no me acuerdo. Me dice, no, doctor, usted nos enseñó tal cosa. Y yo, ¿qué? Tampoco me acuerdo. Así. Pero esa es otra cosa también que nos ayuda mucho. Pero lo bonito también es ser recordado por eso, o sea, que te digan, Gracias a "Oye, Dios. tú me enseñaste", y luego que sea tu compañero de trabajo, que sea tu partner, que está ahí contigo y justamente lo que dices, ¿no? O sea, siendo interno, tú estás un poquito más arriba, o sea, chévere, porque así es la vida, o sea. Sí, pero esa cultura de maltrato que tenemos nosotros, debemos de cambiarla, porque tenemos una cultura de maltrato y es horrible. No, en serio, tú te sientes destruido. O sea, la gente que hace guardia normalmente, así tenga un rango de R3, R4, así, y hace guardia, es horrible. Es cansadísimo, no tienes vida, pero encima de eso, que te traten mal. Claro. No hay derecho, no hay derecho. Bien, sí. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar Sí. el podcast. Ajá, no sé si quieras añadir algo más en este tema. No, para dar como que un resumen así rapidito, hablamos de la mala praxis, de que, bueno, nadie está Exento de cometer errores. exactamente, pero sí se pueden evitar. Ah, y demos dos consejos importantísimos a la gente, ¿ves? Dos consejos Ojalá hagan caso. importantes que deben hacer caso. Y bueno, vamos a seguir con temas así interesantes como este. No se tienen que perder los próximos episodios que van a estar buenísimos. Ok. También me despido. Síganos en las redes sociales, están aquí, las de Mercy, las mías, ¿ya? Y por favor denle like, me gusta y comenten. Nos vemos. Y recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Doctor Fernando Cuesta, Mercy Cruz.